En fin, vamos a tener esa recuperación una horita al menos, ¿ya? Sí, creo que es suficiente. Y, a ver, necesito poner asistencia, ¿no? Ya, voy a entrar a asistencia, un minuto, ¿ya? Aló, ¿se me escucha? ¿Sí? Buenas noches, Aló. ingeniero. Sí se lo escucha. Sí, Ya, ya, gracias. Sí, tenido problemas con el internet, caramba. No, no sé por qué mi internet está un poco lento, pero recién estoy colocando la asistencia, ¿ya? A ver, no sé por qué está tan lento. Mm. Ya, pero estoy proyectando también la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta acerca de la implementación que ustedes van a hacer respecto a al cálculo de las matrices primitivas? ¿Mm? No, ¿no? Bueno, ya. A ver, estamos 22, ¿no? Ya, perdón, 17. Ya, del 22 al 23. Las 11 de la noche. Y ahí he puesto la asistencia, ¿ah? Ya, ya está la asistencia, a ver me confirman, ¿ya? Bueno, está viendo mi pantalla también, ¿no? Está habilitada, correcto. Ok, listo. Ah, voy a grabar todavía. Recording in progress. Ya, ok. Bueno, vamos a continuar con la clase. Esta es la clase de recuperación, pues, de la clase anterior, ¿no? Curso de transistores electromagnéticos. A ver, todo lo que vimos hasta ahora, bueno, al menos esta parte de la unidad 2, el modelo de línea de transmisión, tiene que ver con la elaboración de las matrices primitivas, ¿no? En el caso de líneas de transmisión, habíamos definido una matriz Z no, primitiva, ¿cierto? Que es una R primitiva más JX primitiva, ¿no? Habíamos dicho de que la R primitiva es igual a una R interna, vía el efecto Skin, ¿no? Más una resistencia, creo que del suelo real, ¿no? Que incluye la corrección de Carson. Tuvimos la clase anterior, ¿no? Y la reactancia primitiva, ¿no? Que era reactancia total longitudinal, ¿no? Tenía una parte que es también la interna, ¿no?
más una reactancia suelo ideal, más una reactancia suelo real, ¿no? Y una admitancia primitiva, ¿no? Bueno, que en sí es casi como una sustancia primitiva, ¿no? Que proviene del efecto capacitivo, ¿no? De la línea, ¿no? Bien, entonces esas matrices son matrices que, digamos, contemplan parámetros propios y mutuos, ¿no? Lo normal es tener matrices primitivas con un número de orden en función de la cantidad del número de fases más la cantidad de cables de guarda, ¿no? Entonces, si tuviéramos como ejemplo una línea, ¿no? Una línea de transmisión con dos conductores por fase, como en este caso, ¿no? Más al centro, ¿no? Dos conductores por fase y dos cables de guarda, entonces lo que tenemos es un total de 8, ¿no? Claro. Entonces tenemos por ejemplo, vamos a ponerlo acá, matriz Z primitiva. Matriz de 8 por 8, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estábamos respetando justamente los parámetros eléctricos por cada conductor, ¿no? De fase y cable de guarda, ¿no? Entonces, el ordenamiento pues puede ser distinto, ¿no? Ahora que vamos a ver efectivamente qué sucede con este tipo de matriz. Y cuanto más conductores tengamos, por ejemplo, en una línea 500 que sean 4, ¿no? 4 conductores por fase, entonces tenemos muchos más conductores, ¿no? En las matrices más grandes, ¿no? En este caso tenemos una matriz de 14 por 14, ¿no? ¿Cierto? Y así, ¿no? Entonces, tenemos conductores de fase, ¿no? Fase, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, ¿no? Acá puede ser, ¿no? A1, B1, C1, ¿no? Podemos tener también los cables de guarda, ¿no? Que bueno, el material que tengo contempla como cable para rayos, eso sí se usa en portugués, ¿no? Porque tiene esta notación. Y aquí tiene el A2. Bueno, vamos a quitarlo acá. Vamos a tirarlo. A2, B2, C2 y así. ¿Cierto? Tenemos una matriz enorme, ¿no? De 14 por 14. Pero esas matrices no nos sirven de mucho, ¿no? Para fines del curso, porque, y también van a ustedes darse cuenta ya pues, en la siguiente clase, que lo que necesitamos eficientemente es hacer una reducción de matrices, ¿no? Entonces, las matrices, tanto la impedancia primitiva, ¿no? Que contiene los parámetros longitudinales y la eh, admitancia primitiva, que tiene los parámetros transversales, ambas tienen que ser reducidas, ¿no? Entonces vamos a reducir esas matrices a, ¿a qué matriz? Bueno, tenemos que primero entender que todos los eh, conductores usados en una misma fase, pues tienen casi la misma tensión, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Perdón, podemos asumir, ¿no? Que la tensión BA1 igual a BA2 y así, ¿no? Y esto, no sabemos cuántos conductores tenemos, va a ser un BA. La misma tensión de fase, ¿no?
Este es para la fase A. Tenemos la fase B y tenemos la fase C. Y así tenemos otras premisas también, ¿no? Que las corrientes, pues, todas las corrientes acá, o sea, una corriente total IA sería igual a una corriente IA1 más IA2. Ah, perdón. Corre acá. Más este es IA2, IA3 y más puntos sucesivos, dependiendo de la cantidad de conductores por fase, ¿no? Y así, tenemos que considerar una de esas propiedades y también que los cables de guarda, dependiendo si el cable de guarda está a tierra, ¿no? Porque es lógico pensar pues que cada ciertas, ¿no? Las torres, ¿no? Que los cables de guarda tienen conexión a tierra, ¿no? Normalmente hay una conexión a tierra, ¿no? Cada cierta cantidad de torres, ¿no? Esa conexión a tierra, la puesta a tierra, ¿no? Hace que los conductores o los cables de guarda tengan una tensión de cero, ¿no? Por ejemplo, PR1, este es PR2. Podemos decir que PR1, a ver, un minuto, igual a cero, cuando están a tierra, ¿no? Cable de guarda, ¿no? Cable de guarda cerrado, ¿no? Ya. Bueno, entonces todas esas consideraciones tenemos que llevarlos en cuenta porque justamente tenemos que hacer una reducción de matriz. No, la matriz, tanto primitiva, impedancia primitiva como admitancia primitiva se reducen, ¿no? Esa reducción la vamos a realizar justamente en etapas, ¿no? Primero el agrupamiento. Tendríamos una matriz, digamos, en número de fases, ¿no? Con, bueno, número de fases ABC, ¿no? Más la cantidad de cables de guarda, ¿no? Esta matriz inicialmente tenemos que reducirla. ¿Me está escuchando todavía? Sí, ¿no? Sí. Ya, correcto. Ya, entonces, después de haber hecho eso, ¿no? Vamos a proceder a reducir también los cables de guarda, ¿no? Sería esta otra parte. ¿Para qué? Entonces, finalmente vamos a tener una matriz que es esta de acá, la matriz, digamos, reducida. Y vamos a ver acá, ¿no? Tenemos una matriz primitiva reducida, ¿no? Que va a ser una matriz de 3 por 3, ¿no? Es decir, todo el efecto de reducción de los conductores, ¿no? Que se usan en el agrupamiento, ¿no? Por fase, se eliminan, que es una primera etapa. Y una segunda es eliminar los cables de guarda. No es que los saquemos directamente, sino que su efecto, ¿no? En el modelo va a ser contenido acá, en esa matriz, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Esta matriz, tanto impedancia primitiva reducida como también la admitancia primitiva reducida, que también sería de 3 por 3 igual, ¿no? Mismo principio, ¿no? Reducir la cantidad de conductores de fase, ¿no? Y los cables de guarda. Ambos son matrices, pues, que, eh, que justamente las vamos a utilizar para los siguientes pasos, ¿no? ¿No? ¿Qué es el siguiente paso? Bueno,
lo que vamos a ver es que estas matrices, ¿no? También no es que tengan debido a la ubicación de los conductores y digamos, el efecto completo en las impedancias y admitancias, crean matrices reducidas con elementos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la primitiva reducida, nada más, ¿no? ZAA, ZAB, ZAC, ZBA, ZBB, ZBC, o ZCA, ZCB, ZCC. Todos los elementos, digamos, lo normal es entender que si es una matriz de red, los elementos ZA, B y ZPA sean iguales, ¿no? Porque matriz de red. Pero entre ellos, entre elementos fuera de diagonal, son diferentes. O sea, ZAB es diferente a ZAC. Eso es lo común, ¿no? ¿No? Y eso pasa, ¿no? Y también a veces sale que ZA es diferente a ZBB, por ejemplo, en la diagonal. Entonces, con esas condiciones, pues, digamos, no podemos trabajar en los modelos de flujo de carga, ¿no? Una matriz que muestra el grado de desbalance del sistema. Entonces, para atender eso, lo convencional es que tengamos que hacer alguna simplificación, ¿no? Aquí ya no me alcanza el espacio, pero básicamente estas matrices, vamos a poner otro color, ¿eh? Básicamente esta matriz, así como la admitancia primitiva reducida, ¿no? Van a tener esas características de, o sea, elementos fuera de la diagonal, ¿no? A ver, hay una pregunta acá, a ver, me dice, ingeniero, buenas noches, esa matriz es la misma que se pidió en potencia 2 y donde sus elementos se usaban para la ecuación de estabilidad. Ya, la matriz primitiva, reducida, es una matriz, si se dan cuenta, desbalanceada. Y es real, o sea, no es que no sea así. Toma en cuenta todo lo que hemos visto, Skin, Carson, todas las condiciones de la red. Pero lo importante es que para líneas de transmisión se usa preferentemente algunos criterios como acá arriba, ¿no? La transposición, ¿no? Eso permite que justamente transposición de línea de transmisión, ¿no? Transposición. Esa transposición lo que hacemos es que esa matriz primitiva, ¿no? Z primitiva reducida, hacemos hacer transpuesta, ¿no? Transpuesta. Y esa recién en la Z primitiva reducida transpuesta, recién podríamos ver qué cosa, de que, por ejemplo, los elementos del ZAB ya sería igual al ZAC, por ejemplo, o el ZAA sería igual al ZBB, entre otras, ¿no? Y eso a su vez, vamos a sacarlo acá, ¿no? Y esto a su vez, ¿no? Debido a esa propiedad, ¿no? Permite qué cosa, aplicar componentes simétricas, recuerda, ¿no? Componentes simétricas serían
simétrico, obtener las componentes o impedancias de secuencia, pues pueden ustedes tranquilamente obtener una impedancia 0, 0, 1, 2. Y también la en admitancia, claro. Recién aquí, digamos, ustedes se dan cuenta de que tienen desacoplado el sistema, las matrices en componentes de secuencia, y a la pregunta de su compañero, si efectivamente son las, eso es lo que estoy entendiendo la pregunta, y la matriz y demás, que se pide en potencia 2. Kevin, una consulta, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniero, buenas noches. Aló, Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? ¿se me está escuchando o no? Sí, sí, le estoy escuchando, Buenas noches, ingeniero. Kevin. A ver, sí, sí, te escucho, Kevin. ¿A qué te refieres con la misma matriz? En el Yo caso de rec- potencia, se usas redes de secuencia positiva. Esa es la no, misma. yo recuerdo que en Potencia 2 usted pidió el trabajo de MATLAB, Multimáquina. ajá, de multimáquina, y salía una Ah, matriz aumentada, así tenías que reducirlo, me acuerdo, y salía ahí la ecuación, las diagonales cogías, Y1, 1, 2, así creo, y los ya, ángulos y lo metías a la ecuación, ¿no? De oscilación, creo que era. ya, ¿Esa ok. matriz es, ingeniero, o es una parecida? Ya, lo que pasa es que la matriz que usamos allí en análisis de sistema multimáquina es una matriz reducida al número de nodos de generación, que es otro problema, ¿no? En cambio, acá estamos haciendo la reducción de la matriz primitiva de una línea, pero a la cantidad de fases, ¿no? Que sería esta de acá, ¿no? Uy, esta de acá, ¿no? De fases. Ahora, lo que tú has dicho también no existe del todo descabellado. Hay algo que sí se usa de ese trabajo, ¿no? Se usa la reducción de Cron. Ya se lo vamos a ver ahorita, ¿ya? O sea, sí y no, pues, o sea, no porque realmente no es una matriz reducida al número de nodos de generación. Esa es una matriz, o sea, lo que vamos a hacer es una reducción de matrices al número de fases, ¿no? O sea, normalmente son tres por tres, ¿no? Ya, pero dentro de eso sí, en alguna parte, ¿no? Del proceso de reducción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Kevin? Sí, ingeniero, muchas Ya, espero gracias. haber contestado su pregunta. Ya, Sí. ahora, con el flujo de carga, usted solo me va a preguntar, ¿sí? ¿Ibas a decir algo más, Kevin? No, no. No, ingeniero, muchas gracias, digo. Ah, ya, ya listo. Bueno, el flujo de carga, cuando ustedes hacen su análisis o también, así como lo has comentado, ¿no? Que para estabilidad, que netamente usa también una red balanceada, ¿no? Usamos la matriz, digamos, de componentes simétricos, o sea, los componentes de redes de secuencia, ¿no? ¿Mm? O sea, que es justamente, eso vamos a verlo ahora, ¿no? Tenemos los tres componentes, ¿no? Una vez que la matriz tiene esa propiedad, ¿no? Los elementos fuera de la diagonal iguales y también los de la diagonal iguales, obtenemos por componentes simétricas los valores de componentes de secuencia y usamos nada más la de secuencia positiva, ¿no? En fallas usamos la 0, ¿no? Y la Z2 suele ser parecida a la Z1. Ya, ese es el objetivo ahora, ¿no? Ahora, y la otra pregunta es, ¿y por qué hacemos todo esto, no? Si ya en la clase anterior vimos la parte de impedancia primitiva, y esa reducción, ¿para qué nos va a ayudar? Bueno, lo que pasa es que justamente la clase que viene, ¿no? La siguiente clase vamos a abordar eh, ATP constant, ¿no? Line constant, el módulo de line constant, ¿ya? De ATP. Y ahí se van a dar cuenta que ATP tiene todo esta secuencia de simplificaciones y recién van a darse cuenta efectivamente cuál fue el procedimiento
y qué resultados se pueden, digamos, corroborar, ¿no? Con respecto a esa herramienta en ATP, ¿no? ¿Ya? Sí, pues a veces es complejo, ¿no? De entender un software como ATP, y decir, pero ¿qué tiene dentro? Tiene toda una serie de reducciones y algunas premisas, ¿no? Son importantes. Ok, entonces vamos a continuar, ¿ya? Con la clase. Vamos a ver reducción de matrices de líneas de transmisión, o sea, partiendo de las matrices primitivas, la impedancia primitiva y admitancia primitiva, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos una representación matricial como la que se muestra ahí. Para una línea de transmisión AC con N conductores por fase. Por eso, aquí en 500 kb tenemos 4, ¿no? 4 por, como les comenté, ¿no? 4 conductores por fase. Y 2 conductores, o 2 cables de guarda, por lo general, ¿no? Ya. Las relaciones entre las tensiones y corrientes pueden ser presentadas matricialmente por, ¿no? Esa es una relación matricial, todas las, tanto acá pueden ver, ¿no? La ZL y la YT son las matrices impedancia, ZL, impedancia primitiva, y la YT es la admitancia primitiva, ¿no? La impedancia primitiva tiene la información de los parámetros longitudinales y la matriz de admitancia primitiva, los parámetros transversales. Todos están en unidad de longitud, ¿no? O sea, quiere decir que son elementos, bueno, en la impedancia primitiva en ohmios por kilómetro, ¿no? Y la admitancia primitiva en microsiemens por kilómetro, ¿no? Por ejemplo. Microsiemens. Ya. Entonces, esas matrices están relacionando ¿qué cosa? Bueno, primero tenemos que la variación de BL, o sea, es una variación de tensión longitudinal, ¿no? Que es en unidad de longitud, o sea, un segmento pequeño puede ser, es igual a la impedancia, ¿no? Primitiva multiplicada por el vector de corrientes en los conductores, ¿no? Claro. Después tenemos que la matriz admitancia primitiva relaciona la inyección de corrientes, ¿no? ¿No? Que son las corrientes transversales, ¿no? Y la tensión entre conductores y suelo, ¿no? Entonces son esas expresiones matriciales las que estamos usando, ¿no? En nuestro caso, pero que relacionan a todos los conductores, ¿no? Todos los cada uno de los conductores que aparecen en el modelo, ¿no? O sea, conductores dentro del agrupamiento de fase, ¿no? Así como los cables de guarda. Entonces, las matrices primitivas de parámetros longitudinales y transversales son manipuladas para la obtención de matrices reducidas, ¿no? Cuyas dimensiones corresponden al número de fases de línea. O sea, sí, ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, una matriz, así es nuestro ejemplo, ¿no? Z primitiva, que era de 14 por 14, ¿no? La línea de 500 kb de 4 conductores por fase, ¿no? Vamos a pasar a una Z primitiva reducida. Ya habíamos dicho eso. La implementación de la reducción de las matrices se realiza considerando las siguientes hipótesis. Los cables de guarda son considerados aterrados en todas las estructuras, haciendo que la tensión fase tierra en estos cables se anula. Ya, esa es la tensión en los cables de guarda, ¿no? Como si tuviera dos conductores, o perdón, dos cables de guarda, la tensión en ambos sería cero, ¿no? Ahora, existe otro supuesto de que los cables de guarda no estén aterrados, ¿no? Sino que estén aislados. Y eso produce otra premisa, ¿no? De que las corrientes, ¿no? De los cables de guarda en una condición de que los cables de guarda estén aislados.
Pueden ser una de estas dos, ¿no? ¿Ok? Por lo general, y es tal cual la práctica, usamos cables de guarda a tierra, ¿no? Cada ciertas estructuras pone a tierra los cables de guarda. La tensión viene a ser cero, pero pueden cargar alguna corriente, ¿no? De acuerdo. La corriente total del agrupamiento de cada fase será la suma de corrientes de los conductores en el agrupamiento. Eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Ya, o sea, como tenemos los 4 conductores por fase, ¿no? Y cada una, bueno, acá tenemos qué cosa. Sería esta es la fase A, ¿no? Yo tengo el fase A1, A2, A3, A4, 4 conductores por fase. Puedo decir de que la corriente IA total es igual a IA1 más IA2. Y la tensión también dice, en cada subconductor es igual a la tensión de fase equivalente. Bueno, hay una tensión equivalente que es igual a tensión del conductor 1, conductor 2, conductor 3, conductor 4, ¿no? Del agrupamiento, ¿no? ¿Cierto? Ya, esas premisas hay que tomarlas en cuenta. A ver, matrices en componentes de fase, ¿no? En las matrices reducidas, los subconductores del agrupamiento de cada fase son representados por un conductor equivalente representando la fase. Así es, entonces vamos a representar todo esto como si fuera un conductor equivalente, ¿no? Para eso nos sirve justamente la reducción, ¿no? Después de la eliminación de los agrupamientos, se eliminan los cables de guarda, teniendo sus contribuciones en las matrices de parámetros implícitamente representados en los elementos equivalentes de cada fase. Es decir, tanto el cable de guarda, por ejemplo, acá vemos en la figura, ¿no? 2 cables de guarda y tenemos 4 conductores por fase. Entonces, al final, vamos a tener solo un conductor por fase, ¿no? Este de acá, otro conductor de acá, otro conductor acá, que va a tener la información de que de los otros conductores de fase, que los vamos a retirar, y también el efecto de los cables de guarda, ¿no? Así es. Se eliminan los conductores en el agrupamiento y también se eliminan los cables de guarda. Y todo ese efecto se trae, se pasa a los equivalentes de cada fase. Ya. La matriz, suponemos que la matriz primitiva longitudinal, ¿no? ZL, está formada por, bueno, primero que la línea considera n subconductores en cada fase y PRK cables de guarda. Normalmente PRK igual 2, ¿no? Son 2 conductores, perdón, 2 cables de guarda, ¿no? Ya. La matriz primitiva longitudinal es escrita, bueno, habíamos visto ya esta ecuación, y acá tenemos ya el desarrollo. O sea, tenemos las variaciones de A1, B1, S1, ¿no? Que se refiere al primer conductor, ¿no? Vamos a seguir dibujando, ¿no? Es más fácil. Acá no he conseguido los dibujos, y debería hacerlo, ¿no? Ya, pero apelo a su imaginación, ¿no? Fase A, B y C, ¿no? Una línea de 500, ¿sabes? Este es A1, este es B1 y este es C1, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los 3 primeros, ¿no? Los cables de guarda están por acá, ¿no? Ya, este es PR1, este es PR2. Está, los 2 primeros. Bueno, acá me he puesto K, ¿no? Realmente son 2 nomás, en la mayoría de los casos. Y aquí están los demás conductores por fases, ¿no? El A2, A3 y A4, por ejemplo, ¿no? Está el A2, hasta el BAN, ¿no? Que sería el 4, ¿no? BA4. Ya, esa es la caída de tensión, están las impedancias. Como se dan cuenta, esta matriz longitudinal es llena, o sea, tiene elementos propios y mutuos. Y tenemos acá a este lado las corrientes, ¿no? Que pasan por los conductores. Este es tanto para la fase ABC, primer conductor, cables de guarda y los demás
conductores, ¿no? Entonces, la matriz de impedancia primitiva, habíamos dicho que tiene, ¿qué componentes? Esta es la R primitiva, ¿no? Que es la resistencia interna y la resistencia del suelo real, ¿no? El efecto Carson. Y la inductancia primitiva tenía el efecto de impedancia interna, ¿no? LI interno. Este es LS de ser suelo real y este es del suelo ideal, ¿no? Tiene esos tres componentes. ¿De acuerdo? Ya, lo mismo va a pasar también cuando definimos la matriz primitiva transversal, ¿no? Igual tenemos N subconductores en cada fase y PRK cables de guarda, ¿no? La relación matricial de perdón, la relación entre componentes de la matriz primitiva transversal, ¿no? Con las corrientes y tensiones lo que se muestra aquí. Esta matriz admitancia primitiva, pues igual tiene los elementos propios y mutuos. Tenemos las corrientes igual, lo mismo, ¿no? Igual tenemos vamos a tener 4 conductores, ¿no? A, B y C. Entonces, A1, A2, A3, A4. No voy a poner lo demás, ¿no? Y aquí está. Entonces, I' A1, I' B1, I' C1, ¿no? Para denotar los primeros, ¿no? de cada fase. Y después las corrientes de los cables de guarda, y las demás corrientes, ¿no? Y acá tenemos las tensiones también, ¿no? Asociadas, y estas son las tensiones de los cables de guarda y los demás serían también tensiones de los otros conductores de fase. Ya, hay que tener en cuenta de que tanto la matriz impedancia primitiva como admitancia primitiva son por unidad de longitud, ¿no? Entonces se entiende de que todo esto estos ecuacionamientos tienen que ver con un segmento de una de una parte del conductor, ¿no? Que ha sido supuesto muy grande, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas corrientes y tensiones se relacionan en función de la matriz admitancia primitiva, ¿no? Tal como vimos aquí. Esos elementos de una matriz, la CMN, ¿no? Bien. Entonces, para hacer la reducción de matrices, consideramos tensiones en los subconductores iguales a lo largo de la línea. Entonces, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Que las tensiones BA, BB y BC iban a ser las mismas en el agrupamiento, ¿no? O sea, acá, 1, 2, 3, 4, ¿no? Tensión BA iba a ser igual a BA1, BA2, BA3, BA4, ¿no? Por ejemplo, para el 500 kV, ¿no? Y que las corrientes también, ¿no? Para este caso, la corriente IA sería igual a IA1 más IA2 más IA3 más IA4, ¿no? Y las dos variantes de cable de guarda es que la primera, que los cables de guarda estén aterrados, ¿no? Entonces las tensiones van a ser 0, ¿no? ¿Cierto? Ya habíamos dicho, ¿no? Acá estos conductores con cables de guarda, perdón, ahí está, en la tierra, ¿no? Así es. Sí, así es. Eso es lo tradicional, como que también los cables de guarda pueden estar aislados, ¿no? Donde las corrientes ya serían 0, ¿no? En los cables de guarda. Son las dos variantes, ¿no? Normalmente vamos a usar la primera. Bien, entonces, Ingeniero, esa primera reducción, lo que está mirando, sí, dígame.
Ingeniero, disculpe, no, ¿por qué cuando dice que los cables de guarda están aislados la corriente es cero? No lo logro interpretar bien. Ya, lo que pasa es que cuando están a tierra, primero vamos a hablar de los cables de guarda a tierra, ¿no? O aterrados. Hay una corriente siempre por el desbalance que va a pasar por el cable de guarda, pero sí la tensión como que está a tierra, debido a que los cables de guarda están a tierra, entonces las tensiones serían cero. En cambio, cuando están aislados quiere decir que no hay ningún cierre del circuito, ¿no? O sea, ningún retorno de las fases por tierra. Entonces, como no hay y no producen energía y nada, serían cero. Ingeniero, disculpe, pero por ejemplo, si cae un rayo y el cable de guarda está aislado, ¿no puede haber un Ya, arco y eso sería una ya, corriente? claro, pero eso es en un transitorio. Acá estamos hablando del modelo de la línea, ¿no? O sea, en forma aislada el conductor, digamos, está abierto, ¿no? ¿No? A eso me refiero. Está aislado, o sea, no hace Ah, ningún, ya. no se conecta a los otros circuitos, ¿no? Como la O Tierra. sea, La Tierra permite decir esa conexión. ya, entiendo. Ya, gracias. Ya, a ver, entonces para iniciar con la reducción de matrices, lo que tenemos que hacer es un ejercicio inicial, ¿no? Pero más adelante vamos a ver los pasos principales que ustedes deberían seguir para la elaboración del trabajo. Pero lo primero es entender si no tuviéramos, por ejemplo, cables de guarda y tuviéramos que hacer una reducción de matrices y, por ejemplo, empleando la matriz de admitancia primitiva, ¿no? Acá tenemos el posicionamiento solamente para dos conductores por fase, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Bueno, tenemos esas relaciones y tenemos que las tensiones P, A, B, C, ¿no? Es igual a B' ABC1 y P' ABC2, ¿no? A, B y C, ¿no? A, B, C. Use un vector de tensiones ABC igual a BA', ABC1 igual a BA', ABC2. Ya, igual a BABC, ¿no? Entonces, eso mismo, esto podemos utilizarlo. Primero, las simplificaciones o reducciones de matrices, ustedes pueden hacerlo normalmente desacoplando las matrices, ¿no? Por ejemplo, aquí desacoplado de esta forma, ¿no? Estas cuatro submatrices. Entonces, acá aparece que la corriente IABC, que se saca, ¿no? Prima ABC 1, ¿no? Es igual a todo este elemento que le han llamado YABC, ¿no? Que aquí debería ser YABC1, ¿no? ABC1. Bueno, multiplicado por esta de acá, que es B'ABC1, ¿no? Y esta parte es la Y12 multiplicado por B'ABC2, ¿no? Correcto, ya esa es la primera. Y la segunda es lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya esa sería la matriz Y21 y esta es la matriz YBC2, ¿no? Aparece acá. Entonces, ustedes pueden, bueno, si las tensiones P'ABC1 y P'ABC2 son las mismas, entonces tienen este agrupamiento acá para la primera ecuación y para la segunda ecuación también tienen la suma de esas matrices. Finalmente, las corrientes sumadas, ¿no? Me dan la corriente total. Entonces, sumo estos dos términos, ¿no? Y me da justamente la corriente total, pues, ¿no? Entonces sería, ¿qué cosa? Que la corriente IABC, acá está mal, IABC es, no es, voy a corregir ahí, no es notable, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, ese es IABC, ¿no?
y ABC, acá esto no debería estar el 1, y ABC es igual a la sumatoria de esas cuatro submatrices, ¿no? Igual a BABC. Y listo, esa matriz acá sumada, ¿no? Tendría que ser la matriz de admitancia reducida, o sea, la primitiva reducida, ¿no? ¿De acuerdo? Si tuviéramos ese arreglo sin cables de guarda, ¿no? También podemos utilizar una reducción o aplicar la reducción a la matriz impedancia primitiva, ¿no? Como lo que se ve acá. Aquí tenemos variación de B'A1, B1 y C1, ¿no? Y aquí ya, este vector se llamará BC1, prima, ¿no? BA, BC2 prima, y estas son las corrientes que ya habíamos visto, ¿no? Prima A, BC1, prima A, BC2. Ya. Entonces, igual pueden ustedes separar estas matrices, ¿no? Lo que tienen aquí es lo siguiente, ¿no? Que la variación de B' ABC1 y ABC2 son iguales, ¿no? Y finalmente tienen esta estructura, ¿no? Variación de B' ABC2 menos variación de B' ABC1 igual 0. Entonces, usando la matriz, este lado es el ZABC1, este es el ZABC2, este es el Z... Este debería ser el 1-2, ¿no? Este debería ser el 2-1. Ya, haciendo manipulaciones obtienen este funcionamiento, ¿no? Ya, ese les sirve para este segundo, ¿no? Y el primero ya se entiende que lo pueden obtener directamente, ¿no? ¿No? Ya, entonces, después tenemos que las corrientes, ¿no? La suma de corrientes de I' ABC1 más I' ABC2 debe ser IABC. Entonces teníamos los términos A, B, C y D, ¿no? De ese sistema. Y acá le hemos agregado este término. Este término está agregando. Suma y se resta, ¿no? Estos dos se agrupan y nos da A y ABC, ¿no? Y acá tenemos B menos A, ¿no? Y prima ABC2. Y acá tenemos también casi la misma estructura, ¿no? C y ABC, y este multiplica D menos C a I prima ABC2. Entonces, finalmente tenemos un sistema como ese, ¿no? Llamamos ahora el sistema, bueno, B, ABC, M y ABC, y este sería N, ¿no? N sería igual a B menos A, ¿no? ¿Cierto? Este N sería B menos A, y P creo que sería C, y Q sería D menos C, ¿no? Y resolviendo estos dos, si se dan cuenta, esta ecuación tiene un 0, ¿no? Así como dijo Kevin, es muy parecido a las estructuras que vimos para multimáquina, sí, pues. Ahí está cron, ¿no? ¿Cuándo se puede aplicar reducción de cron? Cuando el término independiente tiene valores 0, ¿no? Es como decir que tuvieras nodos de paso, ¿no? Cuando ustedes tienen barras así, ¿no? Que no tienen ni carga y nada, ¿cierto? O sea, que tienen una corriente 0, ¿no? Esta es la barra acá, ¿no? Un IK 0. Y cuando tienes un IK 0, puedes aplicar la reducción de Cron. ¿No? Y eso es lo mismo que puede hacer acá. Que matricialmente sería igual a que, pues, esta segunda expresión matricial, reemplazamos qué cosa, y prima ABC2 por menos la inversa de Q multiplicado por la izquierda P multiplicado por IABC, ¿no? Esto reemplazando en la primera ecuación, ¿no? Esta de acá, y esta de acá, me da esta expresión, ¿no? Muy parecida a la que, ahí está, M menos M, Q inversa P, ¿no? Entonces, este sería la matriz, realmente, el prima reducida, ¿no? Ya, ahí también se está viendo Cron, ¿no? Bueno,
Sí, pero eso es, sí, digamos, no consideramos los cables de guarda, ¿no? Bueno, en lo siguiente sí vamos a considerar los cables de guarda y el procedimiento va a ser, digamos, eh, más entendido con estos pasos, ¿no? Entonces, para la parte de la impedancia, la matriz de impedancia primitiva, ¿no? Con los cables de guarda, ahora sí, ¿no? O sea, de conductores de fase y cables de guarda. Lo que hacemos son manipulaciones matriciales, ¿no? Sobre la matriz ZL, o sea, la primitiva, ¿no? Matriz primitiva. Y los cambios solamente en este primer paso son en los elementos asociados a la línea, ¿no? O sea, las líneas sobre los conductores de fase. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a reemplazar desde las posiciones A2, B2, C2 y así sucesivamente hasta AN, creo que era, ¿no? BN, CN. Todas estas, ¿no? Vamos a reemplazar esas líneas, ¿no? ¿No? Acá, línea o debería ser fila, ¿no? Acá se entiende mejor como fila. La línea o fila correspondiente a BA2 se reemplaza por la diferencia entre ella y la línea correspondiente a BA1. O sea, quiere decir que se vuelve cero. ¿Verdad? Cero. Todas se vuelven cero, ¿no? Hacemos eso para todo ese bloque. Entonces es bien simple, ¿no? Ya teníamos la ZL, ahora es un ZL alterado 1, ¿no? ¿Ok? Claro, todavía se mantiene el vector aquí de corrientes, tal cual, porque solo lo que estamos haciendo es la suma, ¿no? De corrientes. Perdón, la suma de los términos de la fila, de estas filas de conductores de fase. No nos afecta el vector de corrientes, pero sí nos afecta el vector de tensiones, ¿no? Se vuelve cero. Ya. El segundo paso, lo que ustedes tienen que hacer es hacer operaciones de columna, ¿no? Sobre el ZL alterado 1, el anterior. Nos van a incorporar los cambios en función de qué, en los elementos IL asociados a las columnas. ¿A cuáles columnas? Se entiende que es sobre los elementos de los conductores de fase A2, B2, C2, etcétera, ¿no? Entonces estaría más o menos por acá, ¿no? El A2, B2, C2 y así sucesivamente, ¿no? Aquí en esta matriz, ¿no? Acá. Un bloque aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a reemplazar la columna correspondiente IA2 por la diferencia entre ella y la columna correspondiente a IA1, ¿no? Claro. ¿Eso qué hace? Bueno, primero, como tú haces una diferencia, tienes que compensarlo con una suma. Y finalmente, lo que estás haciendo es agregar un término acá, ¿no? En la primera fila, en las primeras filas de los conductores de fase. ¿Y con eso qué ganas? Haciendo para todos los conductores de fase, de A2, B2, C2, etc. Tener justamente esto. O sea, produce qué cosa? La sumatoria de corrientes aquí. Fase A, aquí fase B y fase C. Igual ahí A y B y C. ¿Qué es lo que queremos, no? Queremos una relación entre variaciones de BA, B y BC con las corrientes totales, ¿no? Antes teníamos solo de una corriente, ahora ya tenemos de todas las corrientes. O sea, la corriente total por fase, ¿no? Ya, eso nos da como resultado un ZL alterado 2. De ahí, el tercer paso es el siguiente, ¿no? Aplicar cron. Entonces, ¿cómo aplicamos cron? Bueno, ustedes, así como dijo Kevin, ¿no? Muy parecido, sí, el trabajo, sí. Acá ustedes pueden aplicar cron. Voy a utilizar este mismo dibujo, ¿ya? Tienes acá, todos esos son ceros, ¿no? Entonces, el alterado 2 podemos separarla, ¿no? Y tal igual como hicimos acá, cron, ¿no? Llevarla a un I', bueno, poner uno de estos términos en función, ¿no? De las corrientes, ¿no? De los conductores, toda esta parte.
y introducirlo en la ecuación 1, ¿no? Eso, digamos, sistemáticamente es como producir estos términos. ZMN igual ZMN menos ZMP, ZPN y dividido entre ZPP, ¿no? Que es decir, también Cron se puede interpretar como una eliminación de términos, ¿no? De la diagonal hacia abajo, ¿no? Algunos dicen pues diagonal hacia arriba también, depende de cómo quieran. Pero al final lo que estamos haciendo es eliminando las filas, ¿no? O sea, pasando el efecto de la impedancia de esas filas a los conductores de fase. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, ese efecto ya se está viendo acá, ¿no? Pero todavía mantenemos, ¿qué cosa? Los conductores o los cables de guarda, ¿no? Las filas relacionadas a los cables de guarda. O sea, por eso tenemos un ZL alterado 3, ¿no? Todavía no terminamos porque falta todavía agregar ese efecto, ¿no? Pero aquí recién que tenemos las variantes, ¿no? De si por ejemplo, los cables están aterrados o tierra o si están aislados, ¿no? Recién ahí vamos a explicar ello. En el caso de la matriz admitancia primitiva se reduce haciendo la suma de esos términos, ¿no? Los que habíamos visto anteriormente, que eran los cuatro submatrices, ¿no? Es directo. Bien, entonces, ahora sí nos queda ver cómo, una vez que tenemos ya la matriz impedancia o admitancia primitiva, pero reducida, solamente sacando los conductores de agrupamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para admitancia de esta forma. Entonces, recién aquí podemos aplicar los criterios de si el cable de guarda está a tierra o está aislado. Si estuviera a tierra, que es lo normal, entonces directamente, ¿qué cosa? El B'Pr1 para este ejemplo, ¿no? De esta matriz, sería 0. Entonces, la matriz admitancia primitiva reducida sería simplemente extraer esta parte de la matriz admitancia resultante, ¿no? Esa reducción. Nada más. Y ahí queda, ¿no? Es extraer esa parte de la matriz. Si estuviera el cable de guarda aislado, ahí sí tendríamos que asumir que esto es 0 y finalmente nos daría las siguientes ecuaciones, ¿no? Ahí tendríamos que separar las cuatro matrices, ¿no? Acá, cuatro matrices. Aquí están las cuatro, y ABC PR con cable de guarda ABC y cable de guarda, cable de guarda. Entonces nos salen este sistema. Si este es igual a 0, entonces acá nos sale cron, ¿no? Podemos aplicar cron aquí, por lo que la corriente es 0, acá del I'Pr1, y lo sustituimos en la ecuación primera y nos da esta ecuación, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando el cable de guarda está aterrado, ¿no? Basta considerar solamente la parte de la matriz referente a los conductores de fase, que es lo que hemos dicho, extraer esto, ¿no? Nada más. Para el caso de cable aislado, cable de guarda aislado, es preciso efectuar la reducción de cron. Ahí está subrayado eso. Aquí está cron. Ya. Ese es para la matriz de admitancia, ¿no? Para la matriz de impedancia es similar, pero es al revés, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos ya eliminando los conductores de fase, lo siguiente, ¿no? Igual, tenemos esas cuatro matrices, ¿no? Están aquí, ¿no? ZB, ABC, ZBCPR, ZPR ABC y ZPRPR. Entonces, habíamos dicho que si el cable de guarda está aterrado, este es igual a 0, ¿no? Ya, y aplicamos cron y obtenemos esta matriz reducida. Si el cable de guarda está aislado, es más simple, es decir, este es igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos es extraer esta parte de la matriz y esa sería la matriz reducida, simplemente, ¿no? En el primer caso, que es cable de guarda aterrado, efectúa reducción de cron, y para el cable aislado vas a trabajar solamente con la parte de la matriz referente a los conductores de fase. Entonces, extraer esto, ¿no? Ya. Bien. Acá hay, bueno, este es similar a lo que vimos en estas dos
láminas, solo que acá sistemáticamente cómo podríamos hacerlo, ¿no? Y número de cables de guarda, ¿no? Y nos piden eliminar los cables de guarda. En caso de cables de guarda aislados, este corriente es 0 y 0, entonces no habría ningún problema, ¿no? Es solamente extraer eh, la parte de la matriz que tiene que ver con las fases y listo, ¿no? ¿Ah? Es simple, ¿no? Ahora, el problema es este, ¿no? Si los cables de guarda están aterrados, no se puede trabajar directamente con la matriz con impedancia. Entonces lo podemos trabajar en forma de admitancia, o sea, sacamos la inversa y aplicamos este criterio, ¿no? Que las tensiones acá son ceros, ¿no? Que era la tensión de PR1 y PR2, y extraemos directamente la parte que es de fases, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacemos? Le sacamos la inversa y tenemos la ZL ABC, ¿no? Eso también puede servir para evitar cron, ¿ya? Este procedimiento evita reducción de cron, ¿no? Reducción de cron. Ok. Finalmente, ¿no? Las matrices reducidas a elementos de fase presentan la siguiente forma. Entonces, estas reducidas, sí, presentan estos elementos. Habíamos dicho, ¿no? Tenemos una diagonal y también elementos fuera de diagonal, ¿no? Lo que pasa es que acá el ZA va a ser, puede ser diferente a ZBB, diferente a Z. ¿Por qué? Simplemente porque es así, no tenemos ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque los sistemas están desbalanceados normalmente. Fuera de diagonal igual, ¿no? Z Recording stopped. aló, aló. ¿Ahora se me escucha? ¿Sí? Sí, mi internet está a la falta. Ya, le dejé, ¿no? Sí, ¿no? Nos hemos quedado acá, ¿no? En el ejercicio.
Aló. No, no, no los escucho. Si está abajo. Le Bueno, corta mucho. no se le escucha ya. Ahora, ¿no? Ya, se corta, ¿no? Ya, a ver, vamos a intentarlo, ¿ya? Nos hemos quedado aquí en el ejercicio 6, ¿cierto? Aló, Sí, ingeniero. se corta. Sí, sí. Ya, ya, bueno, nos hemos quedado ahí, ¿cierto? Dígame sí o no. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Nos hemos quedado. ¿Quién quiere hablar ahí? Ya, ejercicio 6, ya, listo. Ya, voy a ir con calma a ver por mi internet. Voy a ubicarlo en otro lado. Esperen un minuto. A ver si... A ver, ¿ahí mejoró o no? Sí, ingeniero, se lo escucha mucho mejor. Ya, sí, sí. Es una cuestión de poner mi celular más alejado. Bueno, correcto, ya. Ejercicio 6, matriz reducida, longitudinal y transversal. Aquí lo que estamos considerando es dos cables de guarda aterrados, ¿ya? Ya. Y los datos son los mismos que los ejemplos anteriores. La misma silueta de la torre y tienen los datos que se muestran ahí. Entonces, cuando ustedes hacen la reducción, primero para la matriz longitudinal reducida, se dan cuenta, ¿no? La resistencia primitiva reducida y reactancia primitiva reducida tiene estos elementos. Miren los elementos de la diagonal, no son los mismos. 0.1614, 0.1635, 0.1614. Entonces, se nota el desbalance, ¿no? Del sistema. Y también fuera de la diagonal son diferentes. Uno es 0.1011, otro es 0.0999, etcétera. Iguales en la matriz de reactancia primitiva reducida, ¿no? Obtenemos una matriz de 3 por 3. Inicialmente era una matriz de 5 por 5, ¿no? Ahora hemos llegado a una de 3 por 3. Y también para la matriz transversal reducida tenemos lo mismo, ¿no? Que la diagonal tiene elementos diferentes, ¿no? O sea, no son iguales. Y fuera de la diagonal también son elementos diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ese es el problema aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es... ¿se ve en pantalla? ¿Sí? Ya, transposición. Entonces, para, digamos, mantener el balance del sistema, a pesar de que las líneas de transmisión tienen ese grado de diferencias, de desbalance traídos en las matrices de fase, aplicamos unos criterios de transposición, ¿no? Y después, recién ahí podemos obtener las componentes de secuencia, ¿no? Este material es corto, no se preocupe. Una línea de transmisión no debería agregar desbalance en el sistema, ¿no? Pero eso ocurre debido a las características eléctricas de las líneas. Entonces, ese desbalance lo podemos reducir a partir de la transposición, ¿no? Entonces, la transposición se aplica en la línea de transmisión. Los ciclos de transposición deben ser menores, o son mucho menores que lambda cuartos, que es donde lambda es la longitud de onda, ¿no? Entonces, para 60 Hz, lambda cuartos es 1250 kilómetros. Y de hecho que sí, ¿no? Normalmente es para una línea de 220 de 150 kilómetros, la transposición
No, el ciclo de transposición es este, y este es una torre de transposición. Ese ciclo de transposición es un tercio de la longitud total, ¿no? Entonces, 150 kilómetros, ¿no? Podemos hacer en 50 kilómetros. A veces se hacen más ciclos de transposición, depende del diseño, ¿no? Esencialmente. Bien, entonces, ¿qué consiste el ciclo de transposición? Que la fase A pasa a la posición de la fase C, ¿no? Acá en la fase A pasa a la posición de la fase C, ¿no? La fase B pasa a la posición de la fase A, ¿no? Y la fase C pasa a la de la fase B. Es un ciclo de transposición, ¿no? Eso es ciclo de, bueno, esos ciclos de transposición pues tienen que ser 3, cada un tercio de longitud de la línea, ¿no? Trae consigo lo siguiente, ¿no? Tengamos matrices de fase, ya no hablamos de primitiva, longitudinal, son matrices de fase, ¿no? ABC, este es CAB y este es BAC, que aparecen acá. Entonces, si ustedes hacen la suma entre 3, lo que van a obtener es ¿qué cosa? Van a tener un promedio de las matrices, perdón, de los componentes de la diagonal y un promedio también de los elementos fuera de la diagonal, que se traducen acá en esta matriz, sí, en esta matriz Z-lit, ¿no? O sea, ya con la transposición, ¿no? Una línea transpuesta. Los elementos en la diagonal vendrían a ser ZP, que es el mismo, y fuera de la diagonal vendría a ser los ZM, ¿no? Que también son iguales. Recuerda que eran diferentes, ¿no? En la aplicación anterior de reducción de matriz, ahora sí van a ser iguales. Y acá también van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, eso mismo también ocurre en la matriz admitancia de fases, ¿no? Acá también igual. Estos elementos PP y PM son de la capacitancia, la matriz capacitancia, ¿no? También tienes PP en la misma diagonal y fuera diagonal PM, ¿no? Ya, eso también hace ver que la matriz admitancia primitiva reducida transpuesta va a tener esas mismas propiedades, ¿no? Elementos en la diagonal iguales, elementos fuera de la diagonal también iguales. ¿Correcto? Entonces, solo en esas condiciones ideales de transposición es que podemos tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para la matriz longitudinal reducida transpuesta tenemos igual, similar, elementos iguales, elementos iguales. Aplicando componentes simétricos tenemos que este es el primer término, que es el Z0, este es el Z1 y este es el Z2, ¿no? Al aplicar las componentes simétricos a una matriz como esta, con esas propiedades, tenemos un desacoplamiento, ¿no? Nos da una matriz diagonal, donde los términos diagonal justamente son los elementos del componente 0, o sea, de secuencia 0, positiva y negativa, ¿no? Igual también en las admitancias, las matrices admitancias, ¿no? Reducidas, transpuestas. Bien, y finalmente, acá tengo la... un minutito, ya estoy acabando, ¿no? Paciencia. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ya, ejercicio 7, transposición y componente de secuencia. Lo mismo, es la misma silueta de la torre, conductores, 2 cables de guarda aterrados, los datos que se muestran ahí. Y tengo acá las matrices longitudinal y transversal reducidas y transpuestas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, bueno, ya apliqué esa condición de la sumatoria dividido entre 3, ¿no? Y se dan cuenta acá, tengo la diagonal, valores iguales, y fuera la diagonal también iguales, ¿no? Antes no teníamos eso. 0.1007 es el valor promedio fuera de diagonal. Tanto en R como en X, ¿no? Y también en B, ¿no? En la susceptancia, también tenemos lo mismo, ¿no? Diagonal, elementos iguales, fuera de diagonal también. Ya, ¿eso qué permite? Pues
obtener las redes perdón, las componentes de secuencia, ¿no? Aplicando la teoría de componentes simétricas o la transformación de Fortescue, ¿no? Se la aplican y van a tener justamente eh, estas, estas componentes de secuencia, ¿no? Esta es la cero y esta es la positiva y la negativa. Si se dan cuenta, positiva y negativa son la misma, ¿no? Z positivo es lo mismo que Z. Ingeniero, Sí, sí, dígame. disculpe, esa Z positivo igual al negativo es para máquinas estáticas, me parece, pero para rotativas ya no, ¿no? Estamos hablando de línea de transmisión, Ah, ¿no? no, claro, no, o sea, ya yéndome a, o sea, como comentario, no, no. Claro, sí, 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 no necesariamente se cumple eso en otros elementos del sistema de potencia. Máquinas, creo que tampoco, ¿no? Siempre hay una diferencia, pero en este Claro, caso, para línea de transmisión, debido a la transposición que hemos realizado, se obtienen esas condiciones, ¿no? Entonces, en el flujo de carga que ustedes usan, bueno, usan uno de estos de acá, pues, el Z positivo, ¿no? Y aquí también la substancia, ¿qué usan? El primero, el primer elemento es el de la secuencia cero, ¿no? De acá, que es el B0, y este es el B positivo, este es el B negativo, que también vendría a ser lo mismo, ¿no? B positivo igual a B. Ya, listo. Ya, con esto yo ya terminé. Ok, ya no tengo más material. Bueno, les agradezco, pero ya sé que es tarde y todo. Bueno, ya ingeniero, estoy disculpe, matando las horas que disculpe, ¿le podría hacer una continúa consulta? el, No le escucho. el, la consulta, dice, ¿no? Aló, no, Ingeniero, no no me le escucho, escuchan bien. no le escucho bien. Sí, sí, Ah, ya, Inge, una consulta. Lo que pasa es que yo he visto también que sí, hacen esa dígame, transposición. Kevin, aló. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha, Inge? Sí, sí, Ya, sí, sí, bueno, sí, te escucho. yo he visto que esa transposición hacen también en los devanados de un generador. Y es, yo, o sea, más o menos o sea, quisiera más o menos explicarlo, o sea, no matemáticamente, sino el fenómeno, no sé si me entiende, o sea, ¿por qué lo haría, por qué hace que la caída de tensión se uniformice, ¿no? O sea, sé que, o sea lo más parecida, ¿no? Porque no, yo tenía la idea que solo se hacía en líneas. Eh, ya, esos criterios de transposición justamente para evitar los desbalances, ¿no? Y se puede hacer arreglos de ese tipo en ciertos elementos del sistema. Eh, bueno, tendría que traerte un ejemplo, si no, pues para generadores, pero tendría que buscarlo. Pero sí, sí se puede aplicar, ¿no? Es que el desbalance se puede dar en cualquier elemento del sistema, ¿no? Y ahora, lo que yo te estoy entendiendo es que te explique lo de componentes simétricas, pero bueno, eso, mejor, la siguiente clase mejor me consultas, ¿ya? Sí, A ver, sí, quizás te puedo dar unas ideas. Ahora ya, por el tiempo, quizás no puedo explicarte muy bien. ya. Ya, bueno, Gracias. ok, a ver, lo que quería decir es lo siguiente. La siguiente clase vamos a entrar al tópico de el módulo de line constant de ATP, ¿no? Voy a hacer una pequeña intro de reducción de matriz y algo que también necesita el ATP, pero va a ser simple y después pasamos al line constant de ATP. Ahí se van a dar cuenta justamente todo lo que hemos venido haciendo que tiene que coincidir con lo otro, ¿no? Y también tenemos que entrar al tópico, creo que de propagación de ondas, y hasta ahí vendría la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, van tomando nota, ya hemos hecho, hemos visto ejemplos de matriz impedancia primitiva, admitancia primitiva, reducción y de matrices a matrices de fase y
transposición y componentes simétricos, ¿no? Está faltando lo de ATP y también propagación de ondas, por si acaso. Entonces van avanzando ya el trabajo en MATLAB, ¿no? Que les va a servir para la práctica. Porque en la práctica lo que tengo que hacer es aplicar un ejercicio, pues, de una silueta cualquiera que se me ocurra y ustedes tienen que hacer las reducciones necesarias, ¿no? Construir las matrices primitivas con todos los efectos, Carson, el skin, ya que ustedes tanta matemática han estudiado, aplicarán las funciones de Bessel, eso es lo que estoy pidiendo, ¿no? Tienen que resolver el benchmark y háganme las consultas necesarias, pues, si no en clase, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, ya, los voy a dejar descansar, yo también necesito descansar. Nos vemos el sábado. Ok, hasta luego, nos vemos.